Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Después de haber terminado nuestra clase de folclore, volvemos a nuestras clases obviamente de música y hoy vamos a iniciar la unidad 10 que tiene que ver con la clasificación de las voces humanas y las agrupaciones vocales. Bien, primeramente vamos a hablar de la clasificación de la voz humana. Así como nosotros sabemos que tanto hombres y mujeres tienen voces agudas y voces graves, se vuelve a calificar esa voz según su género. Y tenemos primeramente lo que sería las voces blanca o infantil, y las voces blanca o infantil corresponden obviamente a los niños que tienen todavía la voz fina. Una vez que llegan a la pubertad, obviamente, ustedes saben que hay ese cambio dentro de lo que sería la voz. ¿Sí? Entonces se vuelve a diferenciar entre voz femenina y voz masculina, que es la que tenemos después. Pero cuando son niños, se les llama voces blancas, ¿ok? Y luego tenemos según su altura. La altura se refiere a si el sonido es agudo o grave, en este caso la voz, si es aguda o grave. Y la voz femenina se clasifica en tres. Primeramente la soprano, que es la voz más aguda de la mujer, la mezzosoprano, que es la voz media, la contralto, que es la voz más grave, ¿sí? En la mujer. Entonces tenemos soprano, mezzosoprano y contralto. Luego tenemos las voces masculinas que también se dividen. La voz más aguda del hombre, la más alta, es la del tenor. La voz media es la del barítono y la voz más grave es la del bajo. ¿Ok? Entonces, esas serían las clasificaciones de las voces masculinas según su altura. ¿Ok? Bien. Luego dice agrupaciones vocales. Ustedes saben que cuando las voces se juntan o se unen para interpretar una obra musical, se pueden formar diferentes tipos de agrupaciones vocales. Entre ellas, si tenemos dos cantantes, tendríamos un dúo. Si tenemos tres, tendríamos un trío. Si tenemos cuatro, un cuarteto. Y si tenemos una cantidad de 20 a 25 aproximadamente, ya tendríamos un coro. Esa sería la clasificación de las agrupaciones vocales. Bien, pasamos al ejercitario entonces para poder entender y desarrollar mejor este ejercicio, y vamos a escuchar una obra musical para poder clasificar y calificar. Y vamos a escuchar entonces una obra interpretada por un tenor que se llama La Donna e Mobile de Giuseppe Verdi. Escuchemos. Ok, ahí escuchábamos entonces la voz de un tenor. Yo les voy a dejar el enlace del video para que ustedes puedan escuchar, obviamente, y ahí entender un poquitito más para no utilizar tanto el tiempo. Entonces, tenemos entonces en el número uno la obra se llama La Donna e Mobile. El autor es Giuseppe Verdi. La voz según su género sería masculina y la voz según su altura en este caso sería un tenor, que es la voz más aguda del hombre. Entonces tenemos obra, La Donna Mobile, autor Giuseppe Verdi, voz según su género sería masculino y la voz según su altura tenor. Pasamos entonces a la siguiente obra musical y ahora vamos a escuchar la voz de un barítono, ¿ok? Barítono, que sería la voz media del hombre. Escuchemos entonces. Escuchemos cómo es un poquitito más grave la voz en relación al que escuchamos primero. Ok, escuchamos entonces esta obra musical y vamos a completar entonces el número 2 del ejercitario, que dice obra Largo al Factotum. Se llama Largo al Factotum. El autor es Rossini. La voz según su género en este caso sería masculino y la voz según su altura sería barítono. Barítono es una voz media. Entonces tenemos esa clasificación. Vamos entonces ahora con la voz más grave del hombre y vamos a hacer el número 3. ¿Sí? Escuchemos esta obra interpretada por un bajo.
mucho más grave que el que escuchamos hace rato, ¿sí? Escuchen bien. Ok, entonces ahí escuchamos la voz de un bajo. Sí, vamos entonces a hacer lo que sería completar el ejercitario 3. Dice, obra se llama O Isis un Osiris. O Isis un Osiris, está en alemán. El autor es Mozart, ¿sí? Mozart. La voz según su género sería en este caso masculino y según su altura sería bajo, que es la voz más grave de un hombre. Bien, seguimos entonces y ahora nos pide el número 4 y ya nos pide una agrupación vocal y vamos a escuchar esta obra que es una música paraguaya, sí, que se llama Chococue Purajey. Ok, escuchemos entonces esta obra. Sería el número 4 ya. Obra Chococue Purajey. El autor de esta obra es Mauricio Cardoso Campos. Mauricio Cardoso Campos. Y la agrupación vocal sería dúo. Dúo porque tenemos dos voces ahí. Ok, entonces es un dúo. Pasamos entonces al número 5 y vamos a escuchar otra obra. Escuchemos. Si se dan cuenta, aquí tenemos más voces de la que escuchamos hace rato. Ok, entonces escuchábamos otra obra que se llama el número 5, Villarrica de Ciudad. Así se llama la canción, Villarrica de Ciudad. El autor de esta obra es Gregorio Narváez. Gregorio Narváez es el autor. Y la agrupación vocal en este caso es cuarteto, ¿sí? Cuarteto, se escuchan 4 voces ahí. Pasamos entonces al ejercicio número 6, ¿sí? Número 6 ya. Y vamos a escuchar esta obra. Bien, así escuchamos entonces la obra número 6 que se titula El himno a la alegría, que es de la novena sinfonía de Beethoven, muy conocida, se habrán escuchado los hombres principalmente por la Copa Libertadores, ¿sí? Entonces tenemos obra, himno a la alegría, el autor en este caso sería Beethoven, la agrupación vocal, obviamente coro. En este caso sería un coro polifónico, coro. Sería entonces la agrupación vocal. Ahí tenemos entonces los 6 ejercicios realizados y luego en la parte donde dice califica la voz humana según su género, ustedes ya saben que es masculino, femenino y voces blancas. Su altura, obviamente ustedes ya saben, su altura se divide otra vez en voz femenina y masculina. La voz femenina, soprano, mezzosoprano y contralto. La voz masculina, tenor, barítono y bajo. Bien, pasamos entonces a la evaluación. Dice, escucha atentamente las obras musicales y luego completa los siguientes datos. Vamos al número 1 y vamos a escuchar esta obra y vamos a escuchar ahora a una mezzosoprano, ¿ok? Vamos a escuchar una mezzosoprano en la voz femenina.
Ok, así escuchábamos entonces la voz de una mezzosoprano, que es la voz media de la mujer, y la obra se llama entonces La Regata Veneziana. La Regata Veneziana es el nombre de la obra. El autor de esta obra es Rossini, ¿sí? La voz según su género sería femenino, y la voz según su altura sería en este caso mezzosoprano. Mezzosoprano. Vamos a pasar al último ejercicio entonces y escuchemos esta obra. Escuchemos. Voy a adelantar un poco. Ok, así escuchamos entonces, obra número 2 de la parte de evaluación. La obra se llama Va Pensiero. Va Pensiero. El autor es Verdi, Giuseppe Verdi. Y la agrupación vocal sería en este caso, obviamente, coro. Coro. Y el último, entonces escuchemos. Que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano. Escuchamos entonces así la obra número 3 que se llama Mi Patria Soñada. Mi Patria Soñada es el nombre de la obra. El autor es Carlos Miguel Jiménez. Carlos Miguel Jiménez. Y la agrupación vocal en este caso sería otra vez dúo. Entonces tenemos obra, Mi Patria Soñada, autor Carlos Miguel Jiménez y la agrupación vocal dúo. Así terminamos entonces esta parte de las agrupaciones vocales y las voces, clasificación de las voces humanas, chicos. Les voy a dejar yo el enlace de todos los videos para que ustedes puedan ver y anotar los nombres y escuchar cada uno también y así volver a apreciar mejor. Y nada más, un abrazo para todos.